tardes. Feliz día para todos. Un placer compartir una vez más con el grupo de administración de recursos humanos. Hoy damos inicio a algún material o un material que vamos a compartir en relación al segundo módulo y contempla las unidades siguientes. La unidad 2, 3 y 4. Básicamente, ya se dio inicio, ya presentaron la primera actividad, ya entramos en materia de esta segunda evaluación que corresponde a otro 30% de esta unidad curricular. Vamos a hablar en esta oportunidad un poco sobre lo que es el reclutamiento, la selección de personal, algunas ventajas, algunas desventajas que tiene cada uno de ellos. Y para esto tenemos que estar claros qué es lo que sucede o cómo interpretamos lo que es el reclutamiento. Y acá traigo algunas consideraciones sobre lo que ello implica. El reclutamiento se dice que es el conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de una organización. También decimos que este tiene un sistema de información a través del cual las empresas divulgan y ofrecen al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que buscan ocupar. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Tan sencillo como que el reclutamiento, como bien se expresa allí en esas dos definiciones, es ese conjunto de procedimientos, esa suma de procedimientos que tienen las organizaciones cuando o que realizan las organizaciones cuando requieren alguna forma de recurso para las organizaciones, para sí mismas, para las instituciones, para la empresa. ¿Sí? Esto tiene una particularidad, que es que yo como organización digo lo que quiero, lo informo a una comunidad, ojo, una comunidad deseada para mi empresa. En este caso hablamos específicamente de recursos humanos. Entonces doy a conocer cuáles son las necesidades que yo tengo como organización y las expongo para ver cuántas personas calificadas para ese cargo puedo llegar a tener o como una opción, llegar a tener como una opción para que trabajen conmigo. Básicamente, eso es el reclutamiento. Toda esa información que generan las empresas para que, o mejor dicho, no es que es la información, es que así inicia el reclutamiento. Es un conjunto de procedimientos, ¿sí? Que van uno detrás del otro, pero se inicia con esos procesos de información en los que se solicita una serie de candidatos para que lleguen de una u otra forma, de acuerdo con las necesidades que tiene la empresa, a formar parte de nuestra organización. Esa precisamente es la naturaleza y consiste en atraer candidatos cualificados para el puesto. El reclutamiento, entonces, podemos decir que es el proceso a través del cual se consigue una cantidad suficiente, y hablo suficiente de todos los que se consideren calificados para ello, que reúnan condiciones, que afloren en el estudio de necesidades de la organización. Sobre estos candidatos regulados se realizarán los siguientes procesos que acompañan al reclutamiento de personal. Su propósito, sin duda alguna, es preparar el camino para los procedimientos de selección al producir idealmente el mejor número de candidatos que puedan ser capaces de cubrir las necesidades que tiene cada organización. Bien, cuando yo hablo de políticas de reclutamiento, entonces hablo de que constituye una orientación administrativa para evitar que las personas desempeñen funciones indeseables o pongan en riesgo el éxito de sus funciones específicas. ¿Por qué hablamos de políticas?
¿Qué nos dice la política del reclutamiento? Cuando yo hablo de políticas, hablo de las prácticas que comúnmente realiza una organización para hacer ese proceso de atraer de atraer todo el personal deseado y calificado para su organización. Y esto tiene que estar ajustado a una serie de requisitos, de lineamientos que sin duda alguna son determinados por la organización y que se tienen que llevar a cabo con cierta rigurosidad y de forma sistemática para que ese proceso sea definitivamente pues, un proceso exitoso. ¿Cuántos tipos de reclutamientos hay? Básicamente no existen sino dos tipos de reclutamiento, pero ojo, no es que sean únicos porque cada uno de ellos tiene formas específicas de generarse, de producirse. Por ejemplo, si yo hablo del reclutamiento interno, de personal, eso es la oportunidad que se le da en la organización a los miembros que ya están dentro de ella, pero que la organización considera pueden cubrir ciertas vacantes a través de la reubicación del personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el reclutamiento interno puede ser a través de movimientos verticales, de movimientos horizontales, de movimientos diagonales. En relación al movimiento vertical, es cuando, por lo general, con las organizaciones ascienden a sus trabajadores a niveles superiores. Entonces se habla de que viene de un nivel bajo a un medio o de un medio a un nivel alto, ¿sí? En esa forma, pues hablamos de movimientos verticales. También podemos hablar de movimientos horizontales y esto sucede cuando tenemos, por decir algo, oportunidad, ¿sí? O necesidad de mover un personal en la misma línea para ocupar un cargo que pudo haber quedado por una vacante y de pronto tengo personal extra en ese mismo nivel, en esas mismas condiciones, con las mismas capacidades y lo puedo reubicar dentro del mismo contexto de la organización. Y cuando hablo de movimientos diagonales, entonces es como la combinación de los anteriores porque puedo movilizar personal de manera en la misma organización, pero ascendiéndolos. Entonces, es como la combinación de los movimientos verticales y de los movimientos horizontales. Este tipo de reclutamiento tiene sus ventajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son movimientos que si se quiere son más económicos o representan cierta economía para la empresa, pues evitan los gastos de, por ejemplo, de anuncios de prensa, de honorarios de la empresa, con respecto a esos reclutamientos, los costos de recepción de los candidatos. Sí, todo ello trae consigo una serie de gastos que la empresa cuando hace el tipo de reclutamiento interno bien puede evitar. Con respecto a las bases de la selección, son muy similares a las del reclutamiento, con la diferencia. ¿Y por qué digo similares? Porque aquí también se aplican lineamientos y se aplican políticas, ¿sí? Aquí hay que definir la necesidad de la selección. Hay que tener claro cuál es el perfil del candidato. Hay que tener esa preselección, hay que tener esa evaluación y la selección final, hay que saber
tener claro hacia dónde apunta la decisión que se requiere en la selección y posteriormente dentro de esas bases está la inducción. ¿Cuáles son esas características individuales de los candidatos que me van a permitir a mí tomar algunas decisiones con respecto, por ejemplo, a los instrumentos que yo voy a utilizar para concretar esa selección de personal? Que me van a permitir conocer en profundidad de pronto cuáles son las habilidades, cuál es el perfil que tiene esa persona, cuáles son las capacidades que tiene. Entonces, en este proceso de personalización, yo considero cuáles son esos diferentes instrumentos que me van a permitir conocer en profundidad lo que yo necesito saber del candidato que estoy seleccionando. Básicamente a eso se refiere la personalización. Y con respecto al desarrollo de los recursos humanos, esto es un proceso que ya viene posterior a todo lo que es el reclutamiento, a todo lo que es la selección del personal, considerando que se refiere a las actividades diseñadas para mejorar las habilidades, conocimientos y competencias de los empleados con el fin de impulsar su crecimiento profesional y la efectividad organizacional. Vamos a observar con detenimiento este desarrollo de recursos humanos. ¿A quién le interesa? ¿Solamente a la organización o le interesa simplemente al recurso que nosotros tenemos allí, que hemos reclutado, que hemos seleccionado? Es obvio que allí hay un interés común, tanto de una parte como de la otra, y es necesario para mejorar todas las habilidades, todo ese conocimiento, todas esas competencias, para la actualización de ese personal, de ese equipo, de ese talento humano, con el fin de que podamos impulsar la competitividad, tanto profesional como organizacional. Y de esto parte la importancia del desarrollo del recurso humano. Y posteriormente esto viene acompañado de la evaluación del mismo, que es un proceso sistemático para determinar y comunicar a los colaboradores cómo están desempeñando su quehacer diario, su trabajo, ¿sí? Sus proyectos, sus planes, cómo se han concretado o cómo se han dejado de concretar ciertas metas, ciertos objetivos dentro de la organización. Tanto el reclutamiento, tanto el desarrollo de los recursos humanos como la evaluación del recurso humano son procesos fundamentales en la gestión de personal que buscan mejorar el desempeño de las capacidades, así como medir el rendimiento de la organización. Bien, con esta información en la que se compartió un poco de lo que fue el proceso de reclutamiento y el proceso del desarrollo del recurso humano, yo quiero recordarles que en la plataforma hay material mm, que les va a permitir reforzar un poco más lo que nosotros vimos la tarde de hoy. Es necesario que tengan claro y que recuerden que cualquier duda que se presente pueden hacer las preguntas respectivas a través de la plataforma y de la misma manera daré respuesta a la brevedad posible. Recordarles que este trimestre se van a desarrollar las 3 evaluaciones que están allí expuestas en el plan de evaluación y que tienen un nivel y una profundidad bastante alto, considerando que el puntaje de cada una de ellas es un puntaje fuerte, ¿sí? Y fuerte me refiero porque la primera evaluación tenía el 30%, la segunda el 30% y la tercera el 40%. La pérdida de una de ellas
pues es compleja para el participante. Entonces hay que tratar en lo posible de que esto no suceda. Recuerden también que hay finalmente un proceso de nivelación el cual deben notificar ya al finalizar las 3 evaluaciones para poder remediar de alguna forma la pérdida de alguna de las actividades que hayan perdido por una u otra razón. Igualmente tienen que notificarla. Déjenme decirles que estoy a la disposición para atender cualquier duda, cualquier solicitud. Lo pueden hacer a través de la plataforma. Fue un placer para mí compartir con ustedes la tarde de hoy, exponer algunos contenidos fundamentales. Me despido hasta una próxima oportunidad, deseándoles que tengan éxito en la elaboración de esta segunda evaluación y quedando a la disposición para responder o para disipar cualquier duda que ustedes puedan tener con respecto al material compartido y a la información compartida la tarde de hoy. Éxitos para todos.